Ácidas 1.22 y está citada en el numeral 2339 del Catecismo. Dice, la alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Cita ese número del catecismo en varias conferencias. Yo se la he escuchado al padre Fuentes, que le gusta mucho citarla. No me acuerdo ahora en qué conferencias, pero se lo he escuchado varias veces y él lo ha dicho, como que esa es una cita que siempre lo ha iluminado mucho en su obrar o en su, sí, en su enseñanza, ¿no? Porque si el hombre no busca la verdadera libertad, se hace un desgraciado. Vamos a lo que es la castidad. ¿Por qué es tan importante la castidad? Y sobre todo, en lo que versa al sexto y noveno mandamiento, que son los actos puros, o sobre todo los actos impuros, mejor dicho, me corrijo. Porque en el sexto y noveno mandamiento no hay parvedad de materia, ¿sí? O sea, todos los actos, todo acto que atente contra la castidad son intrínsecamente malos, son deshonestos y son pecado mortal, ¿sí? Ya sea que uno falte consigo mismo o tenga, por ejemplo, relaciones conyugales fuera del matrimonio, ¿sí? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, o falte consigo mismo, son actos que atentan contra la integridad de la persona. Por eso el catecismo enseña esto, que es un aprendizaje, un dominio de sí. Claro que todos tenemos grabado en nuestra naturaleza esa atracción por el sexo opuesto y además estamos heridos por el pecado original. Entonces, por eso también la Iglesia pone ese marco donde se debe desarrollar esa sexualidad, porque si no uno es lo que estamos cosechando en estos tiempos, es lo que uno ve en estos tiempos, esa sexualidad mal vivida y donde dice el catecismo así tan claramente y ilumina tanto. Y dice, la alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones, y acá podemos hacer también, como decíamos antes, si uno es iracundo, uno se esclaviza; si uno es perezoso, uno se esclaviza. Si uno es lujurioso, también se esclaviza. Entonces, la alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz. Porque fíjense, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por las pasiones, no solamente que pecamos, ofendemos a Dios, sino que también eso nos turba, nos quita la paz, nos quita el sosiego. Y nos dominamos, nos hacemos desgraciados, porque el pecado, el peor mal, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el peor mal a los ojos de la fe es el pecado. Entonces, si yo me dejo arrastrar por las pasiones, si yo peco contra Dios, si yo ofendo a Dios, estoy perdiendo la paz y estoy ofendiendo a aquel que me creó, a mi Dios, a mi Redentor. Entonces, por eso el hombre, cuando se deja arrastrar por las pasiones, pierde su dignidad, se esclaviza, se hace esclavo del diablo. Por eso decía el catecismo, dice, el hombre logra esta dignidad cuando, ¿no? Cuando ha trabajado, cuando se ha esforzado, siempre con la ayuda de Dios. Siempre tiene que estar presente eso, que está la ayuda de Dios. Liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin libremente. O sea, yo busco este fin libremente. Por eso la virtud, el hábito virtuoso, a nosotros nos da libertad. No solamente la fortaleza, sino para uno es libre, realmente es libre cuando obra el bien. Santo Tomás, cuando habla de la libertad, dice esto: la libertad es el ejercicio de la elección entre bienes, no entre males o entre un bien y un mal. Primero que nada es la pregunta: ¿por qué un hombre, una mujer, un ser humano, un niño, que obviamente todo depende también de la psicología evolutiva de la persona? Estamos, por lo tanto, hablando de una persona ya con conciencia, con todas las capacidades dotadas en un ser humano para poder practicar el hábito del autodominio. Entonces,
por qué una persona que controla sus pasiones, como dice Sirácida 1.22, obtiene la paz, y por el contrario, por qué una persona que no lo haga se hace desgraciado al no poder controlar sus pasiones. Una vez tenida la pregunta y sabiendo preguntar con las ideas claras, lo segundo es entender de dónde viene esta cita. Esta cita viene del libro de Sirácida, como hemos citado, o el libro del Eclesiástico. Forma parte del conjunto de libros sapienciales de las Sagradas Escrituras. ¿Esto qué significa? Que son libros que hablan de la sabiduría de Dios. Y esto a su vez, ¿qué significa? La sabiduría, ¿cuál es? Es el Verbo, es el mismo Dios. No por nada, el libro de Sirácida, el libro de Quolet o Eclesiastés, el mismo libro de la sabiduría, Proverbios, fueron libros que ya se comienzan a redactar, muchos de sus contenidos, ya en el siglo II a.C., es decir, está próximo a llegar el Verbo, como ya está próximo a nacer Cristo, con la Navidad, lo que nosotros conocemos como la Navidad, ya todos los escritos se apuntan en su conciencia, en su modo de redactar, en su verdad, a la plena manifestación de la verdad, que es este mismo niño que nos nacerá, el todo santo, el todo puro, la verdad prístina. Entonces, se nota una contundencia, una claridad en todas las citas cortas, claras, específicas, como he dicho, contundentes, porque ya ha habido 4.000 años, 5.000 años de multitud de aclaraciones. Ya acercándose al nacimiento del Señor, es más claro todavía todo lo que se contiene en estos libros. Y en tercer punto, para tener en cuenta la magnitud, el valor y la veracidad de estos textos, debemos tomar en cuenta que el Cantar de los Cantares también está dentro de este grupo de libros sabios, sapienciales. Y el Cantar de los Cantares, no olvidemos que dice que me bese con los besos de su boca. Es aquel novio, aquella novia, aquellos esposos que se quieren buscar, que quieren realizar esa boda. ¿Cuál es la boda? La boda finalmente, esa boda de Dios amor en todas nuestras relaciones, de Dios amor en la amistad, pero también de Dios amor en ese otro tipo de amor puro, que es el ágape, y también Dios en medio de aquel tipo de amor que es el eros, el erotismo, no por sí solo el erotismo, sino un amor, un erotismo que se puede notar en el Cantar de los Cantares, pero que se hace puro porque Dios está dentro. Ese novio, esa novia deben y ya lo tienen Dios dentro, ¿no? Es Dios el que media en esa relación. Porque, como decía en la primera idea, Dios siempre quiere que elevemos la mirada hacia la trascendencia. Entonces, nuestras relaciones, de cualquier tipo que fueren, el tipo de la amistad, pues total respeto al cuerpo, obviamente, porque es una amistad. El ágape, esa mirada puesta siempre en Dios, ¿no? Sin ningún tipo de contacto, porque es una fraternidad universal. Es esa ya boda del Cordero, el ágape. Y el eros es ese amor entre esposos, en donde media siempre su presencia, ¿no? A través de una institución que me permite, que me da la iglesia, de decir, te amaré para siempre.
Y esa palabra que eleva nuestra mirada al cielo solamente puede hacerse porque Dios media. Solamente dos personas no logran ese compromiso de eternidad. Es imposible. Por eso la iglesia es santa, y la iglesia es santa porque Cristo es santo, no por los seres humanos que habitamos en ella. Y Cristo, ese sacramento del matrimonio, surge en ese momento en donde sale del costado de Cristo sangre y agua. Sale en ese momento cuando Cristo muere. Teológicamente decimos, aseveramos que de allí salen los 7 sacramentos. Es lo más puro de lo puro. Es lo que Dios nos da para nuestra salvación. Entonces, en el matrimonio, ya eso lo hemos visto con detenimiento y lo seguimos estudiando en cada una de las partes de los oasis. Nos vuelve a repetir casi como un goteo incesante de agua, que en ese tipo de llamado en la persona del amor, en ese tipo de llamado entre un hombre y una mujer, a complementarse, porque habrá personas que no tienen ese llamado, que están llamadas a la virginidad, que están llamadas al celibatario, etc. Pero en esa vocación, porque ante todo es una vocación sembrada en el corazón del hombre desde toda la eternidad, en cada uno, porque Dios nos conoce a cada uno, este llamado está protegido en el sacramento del matrimonio. Entonces, si lo entendemos, esto enriquece nuestros conocimientos y también nuestras vidas. Bueno, entonces, con estos 3 puntos, ahora partimos al cuarto y punto final, que es: Dios llama al hombre hacia la razón. ¿Por qué? Porque lo dota de razón. El hombre, dice Aristóteles, ya en el 380 a.C., por lo tanto no conoce a Cristo, por lo tanto forma parte del grupo de hombres sabios como son Platón, Sócrates y toda la escuela platónica, toda la escuela socrática. Forma parte de ese grupo de hombres sabios que busca la verdad y la encuentra sin conocer a Cristo. Esto es muy importante porque hay una parte de las Sagradas Escrituras en donde San Pablo nos dice: aquellos que sin conocer a Dios lo hallan porque practican sus costumbres rectas, juzgan, o sea, ponen en evidencia los errores de aquellos que, diciendo que lo conocen, no ponen en práctica sus costumbres rectas. Entonces, dicho lo dicho, ¿qué nos dice Aristóteles? El mismo Aristóteles, Platón, Sócrates, dice que no por nada Sócrates es llevado a juicio y el resultado del juicio es su asesinato. ¿Por qué? Porque Sócrates encuentra ese Dios. Y Sócrates, al encontrar racionalmente este Dios, pone en evidencia que el politeísmo es falso, porque nos lleva a una depravación. ¿En qué sentido? Porque existe el Dios de la borrachera, el Dios del erotismo. ¿Y qué hacía a nivel social estos dioses? Pues habían los templos de Minerva, y para ustedes contar, en donde los sacerdotes, ¿qué hacían? Vendían, ofrecían a las niñas y a las mujeres en prostitución, cobraban, las drogaban y entonces ellas eran consultadas como brujas después del acto sexual o antes, y ellas emitían unos oráculos acerca del destino de ese hombre que iba a ese templo, acerca de la misma sociedad que iba y consultaba. Entonces, la sociedad había hecho del politeísmo un negocio. Y esto se puede ver claramente en la película 300, cuyos directores no son católicos.
pero es la realidad. Es decir, de la desvirtud se hace negocio, produce riqueza mala vida. Otro ejemplo, en otro orden de cosas, es el dios de la riqueza. Entonces, como había más de 1 millón de dioses, ¿qué se hacían? Se hacían imágenes pequeñas o grandes y se vendían. Entonces, cada casa que podía, para poder salvarse, tenía que tener la imagen de tal, la imagen de cuál, la imagen, y entonces eso tenía un negocio comercial, esta compra. Pero entiéndase que es muy diferente. Estamos hablando, bueno, de cientos de años antes de Cristo, como había toda, o incluso miles, porque recuerden que también la primera civilización son las sumerias, con los caldeos, ¿no? Recuerden, y que ya había miles de dioses en los sumerios, ¿ok? Después en los fenicios. O sea, el politeísmo es propio de todas estas grandes civilizaciones en donde la humanidad se fue poco a poco alzando, levantando, gracias a su capacidad racional, como dice Aristóteles, como dice Sócrates, como dice Platón. Entonces, media un cambio de 180 grados hoy en día, cuando yo tengo en mi casa la imagen de Santo Tomás. Porque yo sé que por tenerla o no tenerla, yo no voy a condenarme, sino que esa imagen representa una realidad que no es ella. ¿Se entiende? Vale, ok. Entonces, continuando con el punto número 4. Por lo tanto, ya estos filósofos encuentran, y nada más y nada menos que el mismo Aristóteles, que estructura el órgano de la ciencia que da lugar a la psicología, a la psiquiatría, a la medicina, a la biología, a la matemática, a la química, a la física, y también da lugar a la teología, da lugar a la lógica, este órgano, este esquema del conocimiento es estructurado por Aristóteles, he ahí su grandeza, y él es hijo a nivel cultural, a nivel académico de Sócrates y de Platón. Entonces, nada más que este señor dice ya lo que Sirácida dice, sin conocerse. Aristóteles no conoce a Sirácida. Aristóteles, 380 años antes de Cristo. Sirácida, como hemos dicho, ya en el siglo II aproximadamente. Siglo II antes de Cristo es 100 y pico, que puede ser 190, 180, ¿verdad? Está en ese transcurso de tiempo. Ni se conocen. Además, no existe la tecnología de WhatsApp, de YouTube, en donde una información se transmite en un instante, ¿no? Los textos eran guardadas, inclusive copias, eran guardadas, eran enterradas en unas ánforas de barro, y como estaba en ese territorio del Medio Oriente, en el desierto, por ejemplo, ahora me acuerdo, el desierto de Qumrá, eran enterradas originales y copias para que no se perdieran, porque el ser humano entendía el valor de estas obras, ¿no? O sea, en este caso estoy hablando de las obras de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Porque sabemos que muchas de las obras importantes de la Biblioteca de Alejandría, etcétera, fueron quemadas, literalmente. Entonces, los judíos, los hebreos eran muy inteligentes y lo siguen siendo. Ellos enterraban copias y también enterraban originales. O sea, ¿en qué sentido originales? Que se pueden hacer 3 o 4 originales, ¿se entiende? Porque el mismo autor las hace 4 veces. Entonces, si el mismo autor las hace 4 o 10 veces, son 10 originales, ¿se entiende, verdad? Bueno, entonces se enterraban varios originales con sus copias en ánforas, porque sabían la maldad del ser humano, porque esto no es conocimiento humano. Y todos estos conocimientos van en contra de ¿qué? De los negocios que hace el ser humano, de las contravendas que hace el ser humano. Entonces, muchos de estos libros fueron encontrados en el desierto de Qumrán,
en 1940 y pico, y voilà, diosidencia increíble. Coinciden textualmente con los libros de las Sagradas Escrituras católicas y hebreas, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué me fui con esta explicación tan lejos? Porque buscamos la verdad. Entonces, no es una cosa sirácida que una persona cualquiera se sentó a escribir. Constituye una verdad que ha sido protegida por cientos de años y una verdad que ha sido combatida. Ok, entonces, esta verdad de Sirácida coincide con toda la moral que desarrolla Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? Ahora, para terminar, ¿qué dice Aristóteles? El hombre, como es hombre, eso lo dice Aristóteles, o sea, cuando digo hombre, lo entendemos, ¿verdad? Vale, es el ser humano. El hombre, como es hecho con una cantidad de cualidades, la principal, su razón, tiene que siempre alcanzar el punto medio. Imagínense una línea horizontal, ¿vale? De derecha a izquierda. Vean cuál es el centro de esa línea. O imagínense, por ejemplo, una balanza también, que tiene una estructura también horizontal. Si yo no coloco exactamente esa balanza, esa pesa, en el punto central, que habrá que ver cuál es el punto central según el elemento que se coloque en la balanza, porque el punto central no va a ser igual en la balanza si coloco un plátano, una manzana, un yunque, un zapato, un pantalón, un cristal de determinada forma. Según lo que yo coloque en esa balanza, habrá un punto medio, un punto de equilibrio en donde no se va a ir ni para un lado ni para el otro. Entonces, eso es lo que dice Aristóteles. Como el ser humano está hecho con la propiedad, entre otras, como es la razón, tiene que siempre alcanzar el punto medio en su actuar. ¿Cómo alcanza el punto medio? Con las virtudes. ¿Qué es aquella virtud? El hábito bueno, porque el objetivo de toda virtud es un acto bueno que tiene como finalidad hacer el bien. Lo dice Aristóteles, que no conocía a Cristo, y Aristóteles rechazaba totalmente el relativismo. O sea, tiene que haber una verdad. No es que cada uno se hace su verdad. No, porque Aristóteles dice, si cada uno se hace su propia verdad, eso anularía la verdad. Y esto es falso, porque en todo hombre, y lo demuestra lógicamente Aristóteles, en todo hombre existe la búsqueda de la verdad. Ok, entonces, volviendo a ese objeto colocado en la balanza. Entonces, el punto medio se alcanzará según, como hemos dicho, ese órgano, ese elemento que se coloca en la balanza. Eso sí, esa proporcionalidad sí es la búsqueda original de la verdad. Pero el que cada órgano, cada objeto tenga su punto medio, eso no es relativismo. Eso es uso de la lógica. Bien, entonces, pongamos el ejemplo que la balanza coloca un objeto para pesarlo y la balanza se va hacia la izquierda. Entonces, pongamos este caso puntual, que es típico usado por Aristóteles. Se va a la izquierda, la cobardía. El hombre ante un problema se deja dominar por el miedo, corre, se hace desgraciado. ¿Por qué? Porque no afronta sus miedos, no afronta el peligro y los vence. Porque los hubiera vencido si hubiera alcanzado el punto medio, ya sea miedos a nivel interior o a nivel de la sociedad. Huye. Un hombre que huye nunca puede dominarse y se hace un desgraciado. ¿Por qué? Porque se deja dominar por el más fuerte. El más fuerte lo va a dominar. Y si es algo interior,
sus pasiones lo han llevado a la cobardía. La cobardía es un exceso que no va a permitir que el hombre sea feliz. ¿Ok? Entonces hay un desorden. Ese desorden es una desgracia. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice que es un desequilibrio. Una persona con desequilibrios enferma en todos los niveles. A nivel también social. Porque, por ejemplo, si hay una dictadura, esto lo lleva, porque también Aristóteles crea la doctrina política. Si esto lo lleva a la política, se deja dominar por dictadores. Entonces, se hace esclavo de los dictadores, por ejemplo, y su vida y la de todos sus familiares perecerá, porque será esclavizado hasta la muerte. Vale. Ahora bien, si va para el otro extremo, ya no digamos el izquierdo, sino el otro extremo, eso se llamaría la temeridad. Se deja igualmente llevar por sus pasiones. Se hace el valiente, se hace. No lo es, porque es temerario. ¿Qué significa esto? Exagera la valentía. Cuando se le acercan 10 ladrones con cuchillos, él los enfrenta sin tener dominio vamos a decir, dominio de defensa, ¿no? Dominio de defensa, dominio militar, ¿se entiende? Y sin tener tampoco ningún arma. Entonces se enfrenta a estos 5 ladrones y es asesinado. Porque no se da cuenta que tiene que alcanzar el punto medio. Entonces, en ese momento, ¿cuál es la acción correcta? Correr. Correr. Porque estás frente a un peligro que te sobrepasa. ¿Ok? Entonces, son los dos extremos. Este extremo de temeridad te hace víctima de tus pasiones, te hace un desgraciado, pierdes la vida. O en otros casos quedas inhabilitado, quedas en estado vegetativo, quedas en desgracia, quedas en una situación en donde vas a sufrir, pero de una manera por haber cometido errores, por haber cometido grandes errores, ¿no? Por no haber entendido que debes dominar tus pasiones, que en este caso fue la temeridad. ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es el punto medio? La valentía. La valentía es una virtud en este marco de virtudes, porque habrá también la virtud en medio de la lujuria. ¿Cuál es? La castidad, ¿vale? Etcétera, ¿no? En cada marco de buenos hábitos hay cientos de virtudes. Entonces, en este marco que tiene que ver con el dominio de sí en cuanto a la valentía, pues dejarte llevar por las pasiones es o hacia la temeridad o hacia la cobardía. Entonces Aristóteles dirá, si el ser humano no se domina según cada área, como acabé de decir, cada área que son cientos, en todos los tipos de hábitos, siempre buscando el bien, sino que comienza a buscar el mal porque se deja desordenar, Aristóteles es el que utiliza la palabra se bestializa. Son más bien las Sagradas Escrituras las que después coinciden con esta expresión sin conocerla, porque hemos dicho que no se conocían. Bien, entonces Aristóteles concluye, el ser humano que no busque el punto medio en cada espectro de hábitos se bestializa. Y él es el que dice que como es un ser humano, de ahí yo saqué esta aseveración, como no es un animal, sino es un ser humano, esta bestialización no es simplemente decir que se vuelve o se degenera como los animales. Sería un error. Al tener las potencialidades superiores a un animal, su degeneración va por debajo de los animales y es lo que se conoce con el nombre de inframoral. Bueno, esperamos haber respondido a esta pregunta y la unimos con la respuesta que también nos da el sacerdote, que es también nuestra guía espiritual. Pues nada, nos hemos extendido, pero todo que sea por Dios, en manos de Dios. Amén. Y siempre en la búsqueda de la verdad.